Andrés Mendoza, más conocido como el caníbal de Atizapán, podría tratarse del asesino en serie más prolífico de la historia de México y uno de los más espeluznantes de la crónica negra internacional. Los detalles del caso son verdaderamente grotescos, advertencia que debe ser considerada antes de ver este video. La siguiente historia no es solo la de un psicópata perturbado, sádico y astuto que se cobró la vida de innumerables víctimas. También es el brutal reflejo de un sistema vergonzoso y una sociedad indolente que permitió que el horror se ocultara a plena vista durante más de 3 décadas. La noche del viernes 14 de mayo de 2021, Bruno Portillo, un jefe de policía y comandante de las Fuerzas Especiales del municipio de Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México, regresaba a su vivienda tras terminar su jornada laboral, cuando notó que algo no iba bien. Había llamado en repetidas ocasiones al celular de su esposa, Reina González, para que le abriera la puerta del garaje, pero la mujer no respondió. Al ingresar al inmueble por la puerta principal, encontró a sus 2 hijas de 8 y 4 años de edad, completamente solas. Aquel día, las niñas habían sido llevadas de la escuela por una persona que las recogía con regularidad, pero se suponía que Reina debía estar en casa con ellas desde hacía varias horas. Como la mujer no respondía a su teléfono, Bruno sospechó que podía haber sufrido un accidente, así que subió a sus hijas al vehículo y se dirigió a diversos hospitales de la zona en busca de su esposa, pero sus esfuerzos fueron en vano. La desaparición de Reina era preocupante. Bruno sabía que la otra posibilidad era que la mujer hubiese sido víctima de un secuestro, un tipo de delito que por aquel entonces iba en aumento en Tlalnepantla. Tras dejar a sus hijas con unos familiares, acudió a la central de policía de Atizapán junto a su cuñada y un concuñado. Contaba con una pista importante, pero necesitaba la ayuda de las autoridades. Por medio de la aplicación Find My iPhone, descubrió que la señal del celular de Reina había sido ubicada esa mañana en la avenida Los Cerezos, en el sector de Lomas de San Miguel. La geolocalización no era exacta, pero servía de referencia para iniciar una búsqueda. Bruno suplicó a los agentes que lo ayudaran a buscar a su esposa. Si bien el asunto debía ser derivado en primera instancia a la fiscalía, los oficiales decidieron saltarse todos los protocolos y le permitieron realizar una ficha odisea para personas reportadas como desaparecidas. Además, le dieron acceso a las cámaras de seguridad de la policía ubicadas en la avenida Los Cerezos. Tras revisar durante más de 3 horas las imágenes, Bruno consiguió identificar a su esposa pasando frente a una farmacia cerca de las 10 de la mañana. Iba vestida con unos jeans, una chaqueta azul claro y un bolso café. El sábado 15 de mayo, Bruno se dirigió al sector y consiguió más grabaciones de seguridad de los locales comerciales cercanos, que registraron el momento exacto en el cual la mujer pasó por el lugar en dirección noreste. Contando con toda la evidencia, comenzó a sacar sus propias conclusiones. Reina, quien era dueña de una pequeña tienda de accesorios para teléfonos celulares en la colonia San Juan Iztacala, solo visitaba la colonia Lomas de San Miguel para reunirse con Andrés Mendoza, un hombre de 72 años que le vendía productos a precios convenientes para su negocio. Bruno sabía exactamente dónde vivía Mendoza, así que decidió ir directamente a su casa para preguntarle si la había visto. Eran cerca de las 20:30 horas cuando Bruno, su cuñada y su concuñado se presentaron en el lugar. La propiedad,
un sitio modesto y con un distintivo portón color celeste. Era una pequeña vecindad ubicada en el número 22 de la calle Margaritas, en donde además vivían otras 3 personas que rentaban habitaciones independientes. Mientras algunas fuentes señalan que uno de los inquilinos abrió la puerta, otras afirman que fue el mismo Andrés Mendoza quien recibió a Bruno y a sus 2 acompañantes en el patio. Al ser interrogado, Mendoza aseguró que llevaba días sin ver a Reina, pero Bruno fue insistente y le exigió que abriera la puerta de su vivienda para realizar un registro, a pesar que no contaba con ninguna orden judicial. Si bien Mendoza parecía molesto y se negó en varias ocasiones, el alboroto comenzó a llamar la atención de los otros vecinos y finalmente tuvo que acceder a la petición de los familiares de la mujer, no sin antes apagar las luces de la casa, dejándola completamente a oscuras. Bruno le pidió a su concuñado que retuviera a Mendoza, quien los amenazaba con acusarlos a las autoridades. Luego encendió la linterna de su celular e ingresó al inmueble. Se trataba de una casa pequeña, de solo 3 habitaciones, pero el hombre quedó atónito al ver que las esquinas estaban hasta arriba de cajas y bultos amontonados. También pudo percibir un penetrante olor a vinagre y algo que parecía ser comida descompuesta. De pronto, notó algo aún más extraño. Una tenue luz se filtraba entre los tablones del suelo en uno de los rincones del dormitorio, bajo un sucio colchón que Mendoza utilizaba como cama. Parecía tratarse de un sótano oculto. Bruno movió el colchón, un par de cajas y encontró una pequeña puerta de madera en el piso. Al abrirla descubrió que efectivamente había un subterráneo iluminado por un par de ampolletas, al cual se accedía por una endeble escalera de madera y desde donde emanaba un fuerte olor a putrefacción. El hombre bajó con cuidado y de inmediato se topó con un cadáver. El cuerpo estaba tendido sobre una mesa de plástico, le habían arrancado toda la piel y había sido descuartizado y destripado. El siguiente es el audio del video que Bruno grabó con su celular aquella noche, al bajar al sótano de Andrés Mendoza, mientras le informaba de los avances de la investigación a su jefe. Aquí está destazada. Sí, está destazada, jefe. No sé qué pedo, pero aquí hay algo. ¿Necesitamos ver? Sí, jefe, sí es. Sí es, jefe. Afirma, es una mano humana, huevo, es ella. Es mi mujer, ¿no? Vámonos para acá. Aquí está su bolso. Es mi esposa. Es mi esposa, jefe. Aquí están sus pies. Jefe, pásame su bolsa. Es su bolso. Junto al cadáver desollado y descuartizado de Reina, había un par de botes de pintura que contenían los órganos internos y restos de grasa. Los pies amputados de la víctima estaban en una silla, justo encima de una sierra de arco y un par de cuchillos. En el respaldo de la misma silla se encontró el rostro de la mujer, el cual había sido cuidadosamente arrancado como si se tratase de una máscara. Asimismo, su cuero cabelludo fue removido con cortes precisos y hallado en el respaldo de otra silla, dando la impresión de ser una peluca. También había una cuerda atada a un par de clavos que cruzaba de punta a punta la habitación, desde donde colgaban enormes trozos de piel humana. Al reconocer el bolso de Reina en la escena del crimen, el mismo que llevaba cuando fue grabada por las cámaras de vigilancia de la zona, el comandante Bruno comprendió que su esposa estaba muerta.
Si bien el cuerpo había sido descuartizado y el asesino le había arrancado el rostro, estaba seguro que se trataba de ella. Una vez que el espeluznante crimen quedó al descubierto, Andrés Mendoza intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente sometido por Bruno y los familiares de Reina, quienes lo tenían inmovilizado en el piso. Al mismo tiempo, el concuñado de Bruno se comunicó con el 911 y la notificación de la alerta fue derivada al departamento de policía de Atizapán. Fue entonces que cerca de las 21 horas, el agente Rogelio Zaragoza se presentó en la escena. Sin embargo, se negó a arrestar a Mendoza, pues no contaba con una orden de aprehensión. Bruno se había saltado varios protocolos para dar con el paradero de Reina, pero ya poco le importaba. Empujaba a Mendoza hacia la calle para que el oficial Zaragoza lo llevara hasta la comisaría, pero este volvía a meterlo al inmueble, insistiendo que sin una orden no podía hacer nada. Fue en el forcejeo que el sospechoso tropezó y cayó al piso. El alboroto había llamado la atención de varios vecinos que se acercaban y empezaban a ponerse nerviosos. Nadie entendía por qué los policías intentaban arrestar a aquel anciano de forma tan violenta, y algunos amenazaron con denunciarlos. Poco después llegaron varios refuerzos y Mendoza fue llevado hasta una patrulla, escoltado por un par de agentes. La escena del sótano era tan atroz y repulsiva que los oficiales no daban crédito a lo que estaban viendo. Aún así, no se podía realizar el levantamiento del cadáver ni tampoco una acusación formal, y tuvieron que esperar a que funcionarios de la fiscalía se hicieran presentes para cumplir con el procedimiento. Aquello ocurriría casi 4 horas más tarde. Mientras tanto, varios curiosos se reunieron a las afueras del número 22 de la calle Margaritas. De momento solo se sabía que Andrés Mendoza, uno de los inquilinos, había sido arrestado por un supuesto crimen. Los vecinos parecían sorprendidos, pues aseguraban que se trataba de un hombre tranquilo, callado y servicial, que años antes había sido un activista político del PRD y presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Mientras cumplió sus funciones, recibió apoyo financiero de su partido, dinero que utilizó para la compra de balones de fútbol para los niños en condición de calle, comida instantánea para las familias más pobres y pintura para las fachadas de los hogares más humildes, además de administrar y cuidar las canchas deportivas de la zona. Mendoza solicitaba constantemente a las autoridades la inversión de fondos en infraestructura, pavimentación, alumbrado y seguridad para Lomas de San Miguel. De hecho, él mismo se acercaba a las patrullas policiales del sector para pedirles que hicieran más rondas nocturnas en la colonia. Que un hombre de su edad y su reputación fuese sospechoso de un asesinato resultaba ilógico. Poco después, cuando Mendoza era llevado hasta la comisaría para ser interrogado, realizaría una declaración espeluznante. No solo confesó el crimen de Reina González, sino que aseguró haber asesinado a varias mujeres desde principios de 1990 a la fecha. De hecho, calculaba que en promedio mataba 2 a la semana. Aquella afirmación parecía absurda. Si llevaba matando 31 años con esa regularidad, entonces la cantidad de víctimas podía acercarse a las 3000. Aún así, los agentes que lo escoltaban quedaron horrorizados. Ellos mismos habían ingresado a la vivienda minutos antes y notaron varias manchas de sangre en el piso y las paredes, no solo del sótano, sino que en toda la casa. También había bolsos, ropa y zapatos de mujer amontonados en las esquinas.
Las pesquisas en la propiedad de Andrés Mendoza recién estaban comenzando y las atrocidades que los investigadores estaban a punto de descubrir eran inimaginables. Andrés Filomeno Mendoza Celis nació el 29 de noviembre de 1949 en San Sebastián Río Dulce, una pequeña comunidad rural de poco más de 400 habitantes, ubicada en el municipio de Cimatlán de Álvarez, en Osaka, México. Se crió junto a sus hermanos en el seno de una familia humilde. Su madre era de origen zapoteca y su padre un alcohólico sumamente violento que los golpeaba cuando estaba borracho. Aún así, el hombre gozaba de gran popularidad en el pueblo, pues era inteligente, carismático, y los vecinos acudían a él para solucionar todo tipo de problemas. Mendoza solía acompañar a su padre cuando éste se reunía con el presidente municipal, en donde discutían sobre las problemáticas de la comunidad. Es probable que aprendiera de aquellas experiencias, cuando en el futuro él mismo realizó activismo político para ayudar a su colonia. El hombre fallecería en 1962 a causa de su alcoholismo, y Mendoza, contando con 13 años, se mudó a la ciudad de Osaka para trabajar en un aserradero. Como no sabía leer ni escribir, a la edad de 16 años ingresó a una escuela nocturna en donde obtuvo excelentes calificaciones, aunque no pudo terminar la secundaria debido a sus problemas económicos. A pesar de los inconvenientes, ya que abusaba constantemente del alcohol, parecía dispuesto a ganarse la vida de forma honrada. Fue empleado de una fábrica de plásticos, hacía trabajos de albañilería, vendía ropa usada e incluso se desempeñó como carnicero en un rastro de Tlalnepantla. Fue en este periodo que se instaló en el número 22 de la calle Margaritas, en la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán. Muchos coincidían en que se trataba de un sujeto amable, que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás, aunque gran parte de sus interacciones sociales eran superficiales. Nunca se casó, no tenía hijos, ni tampoco amigos. Y si bien confesó que tuvo 18 parejas sentimentales a lo largo de su vida, jamás se comprometió con ellas, ya que pensaba que lo despreciaban o podían engañarlo. Es probable que su aislamiento, suspicacia y desconfianza generalizada se debieran a un trastorno paranoide de la personalidad. A Mendoza le apodaban el Chino. Tenía rasgos indígenas, era moreno y fornido, pero de baja estatura, algo que lo acomplejaba. Desde muy joven estaba convencido que por este motivo las mujeres atractivas no se fijaban en él y comenzó a desarrollar un gran resentimiento hacia ellas. Incluso cuando se encontraba en pareja, visitaba diversos locales nocturnos en donde solía emborracharse y contratar los servicios de prostitutas. Para Mendoza, las mujeres eran seres inferiores, debían ser sumisas y solo servían para tener sexo. Según sus propias declaraciones, había cometido el primer asesinato en 1990, aunque jamás reveló la identidad de la víctima ni los detalles del crimen. Tampoco existen registros de una investigación policial o la denuncia de una desaparición en la zona en aquellas fechas, por lo que es probable que se tratara de una trabajadora sexual a quien nadie echó de menos. Mendoza era un tipo astuto y se había dado cuenta que cierto tipo de mujeres no despertaban el interés de las autoridades. El 14 de febrero de 1991 se estrenó una película que redefiniría el cine contemporáneo. El silencio de los corderos, dirigida por Jonathan Demme y basada en la novela homónima del escritor Thomas Harris, narra la escalofriante cacería de un sádico asesino en serie conocido como Buffalo Bill.
Para lograrlo, la joven agente del FBI Clarice Starling se ve obligada a forjar una tensa y peligrosa relación con el Dr. Hannibal Lecter, un brillante psiquiatra y caníbal que está encarcelado. El silencio de los corderos no solo ganó 5 premios Oscar a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Guión, convirtiéndose en la tercera en la historia del cine en conseguir dichos galardones, sino que marcó profundamente la cultura popular. El fenómeno de los asesinos en serie en los Estados Unidos era relativamente reciente, y si bien otras películas abordaron el tema en años anteriores, jamás se había hecho de una forma tan seria, solicitando incluso la asesoría de expertos del FBI. Al mismo tiempo, Hannibal Lecter, interpretado magistralmente por el actor Anthony Hopkins, se transformó en una especie de ícono macabro. El primer plano de su rostro portando un bozal es una de las imágenes más reconocibles y escalofriantes del cine moderno. Poco después, la película se estrenó en México, causando el mismo impacto que en otros países. Mendoza tuvo la oportunidad de verla y quedó fascinado. La asociación de actos perturbadores como el asesinato o el canibalismo con un personaje ficticio como Hannibal Lecter, que se caracterizaba por ser inteligente, carismático y seductor, claramente le pareció atractivo. Es importante mencionar que la misoginia, las fantasías sexuales aberrantes, el deseo de control y el sadismo de Mendoza no surgieron por la influencia de una simple película. Lo más probable es que estos rasgos ya estuvieran latentes antes de su adolescencia. La ausencia de antecedentes claros sobre sus primeras conductas violentas deja una interrogante, pero lo que sí se pudo probar fue que la figura de Hannibal Lecter lo marcó profundamente, convirtiéndose en una verdadera obsesión. En los años siguientes, Mendoza participó como activista político del Partido de la Revolución Democrática y se comprometió a mejorar la calidad de vida de su comunidad. Entre los años 2015 y 2016, fue elegido presidente de la colonia San Miguel y usó su posición para gestionar bonos para todo el vecindario. Muchos lo veían como un líder servicial, siempre dispuesto a solucionar los problemas de sus vecinos. Sin embargo, también se aprovechó de la confianza y vulnerabilidad de aquellas mujeres que acudían a él en busca de ayuda, prometiéndoles falsos bonos o permisos de trabajo. La mayoría de estas mujeres sencillamente desaparecieron sin dejar rastro cuando se presentaron en su vivienda. Mendoza descubrió que no solo resultaba fácil y conveniente matar prostitutas, sino también a mujeres pobres y sin familia. De hecho, cuando el 14 de mayo de 2021 asesinó a Reina González, cambió por completo el perfil de víctima y aquello terminó por condenarlo. Reina estaba casada con un comandante de la policía que, saltándose varios protocolos, inició una búsqueda implacable hasta encontrarla. Tras el hallazgo del cuerpo de Reina, policías, bomberos y forenses comenzaron a registrar minuciosamente cada rincón de la vivienda de Mendoza. Las evidencias pronto revelaron que el lugar era la escena de múltiples crímenes. Los investigadores habían hallado diversas prendas, identificaciones y objetos femeninos, además de varias libretas en donde Mendoza llevaba un meticuloso registro de docenas de víctimas, incluyendo su edad, el día y la hora de su muerte, su peso completo y el peso de las partes que cortaba de sus cuerpos, como las piernas, los brazos, los pechos, las cabezas e incluso los órganos internos. Uno de los testimonios más impactantes fue el realizado por el capitán de bomberos Jonathan González en el documental caníbal Indignación Total.
Este aseguró que al ingresar con sus compañeros a la vivienda, el aire estaba enrarecido, pues Mendoza rociaba todos los rincones con vinagre y colonia para disimular el olor a putrefacción. Todo estaba sucio y desordenado, y en las esquinas se podían ver zapatos, zapatillas, cinturones, ropa de mujer, bolsos, celulares, joyas y maquillaje, además de varios libros sobre anatomía. La casa en sí misma parecía sacada de una película de terror. Había trozos de carne humana, sangre y otros fluidos esparcidos por todas las habitaciones. Sin embargo, lo hallado en la cocina dejó en evidencia los actos de canibalismo cometidos por Mendoza. Se encontró un recipiente con riñones humanos dentro del refrigerador, un frasco que contenía lenguas, tazas con sangre y sartenes y platos con restos de carne mordisqueada. Incluso hallaron tortillas hechas con chile y carne humana. También se encontró una colección de casi 40 fotografías de mujeres muertas. Otro hallazgo desconcertante fue un afiche de la saga de películas de Hannibal Lecter pegado en una de las paredes de la casa, además de las novelas y las cintas en formato VHS. Incluso en el sótano se encontró un bozal negro similar al usado por Lecter. Poco después se pudo probar que Mendoza lo utilizaba tras cometer los crímenes y mientras descuartizaba los cuerpos. Si bien había restos humanos repartidos por toda la casa, algunos parecían haber sido tratados con cuidado y seguramente eran sus trofeos. Mendoza arrancaba la piel de las víctimas, las colgaba al sol en un tendedero, les echaba sal para que se deshidrataran y finalmente las enrollaba como pergaminos. También preservaba rostros con la cabellera completa, como si se tratara de máscaras. Dicho procedimiento lo hacía de forma distinta con las vaginas, las cuales cosía con hilo y aguja antes de extraerlas para evitar que se deterioraran. Cuando estaban completamente secas, las escondía en su habitación. Una vez que los forenses rescataron todos los indicios de restos humanos del interior de la casa de Andrés Mendoza, el jefe de bomberos Jonathan González y sus compañeros recibieron la orden de sacar los muebles y la basura para realizar una excavación, ya que según el asesino, había enterrado varias víctimas en el patio y el piso de la cocina. Para aquel entonces, la noticia de que un asesino en serie había sido detenido en Atizapán se difundió por todos los medios de comunicación. Los periódicos mostraban la imagen del supuesto criminal, un hombre mayor, desaliñado y con los ojos censurados, identificándolo solo como Andrés N. En un principio se le señaló como un caníbal responsable de unos 20 o 30 asesinatos, pero a medida que la historia despertó el interés tanto nacional como internacional, los noticieros comenzaron a profundizar en la información disponible y los avances de la investigación. Más de 600 fragmentos óseos fueron hallados en la casa de Mendoza durante el primer día de excavaciones. Algunos huesos se encontraban enterrados a casi 1,5 metros de profundidad. Otros estaban a simple vista dentro de las macetas del patio e incluso en las jardineras que daban a la calle. Las labores de los bomberos y los equipos forenses se prolongaron durante días y no solo se cavó en el patio y la cocina, sino en toda la casa, incluyendo el sótano. Pronto se confirmó que había restos humanos, escondidos incluso dentro de las paredes de la vivienda. Resultaba que el asesino había sido albañil y él mismo había construido la casa y las piezas que rentaba. Al finalizar la exhaustiva búsqueda, se contabilizaron más de 4.300 restos óseos en la propiedad de Mendoza.
Se trataba de uno de los casos de asesinato en serie más espantosos de la historia de México, y aunque parezca mentira, todo lo que se había filtrado a la prensa de momento era solo la punta del iceberg de una historia todavía más horrenda. Si bien Mendoza aseguró que llevaba más de 3 décadas asesinando en promedio 2 mujeres a la semana, tras ser detenido y recibir la asesoría de su abogado, dejó de colaborar con las autoridades. En un principio, los investigadores consideraban que la cifra era exagerada, pero en vista de todas las evidencias, comenzaron a dudar. Que Mendoza hiciera desaparecer a casi 3.000 mujeres sin que nadie realizara una sola denuncia era absurdo, pero quizás sí era responsable de cientos de asesinatos. Los exámenes de ADN demostraron que más del 90% de los restos óseos enterrados en el sótano correspondían a cuerpos femeninos. Los demás pertenecían a un par de niños, los cuales posiblemente acompañaban a sus madres cuando fueron víctimas del asesino. Las autoridades ya sospechaban que podía haber menores de edad entre los cadáveres, pues en el lugar también se habían hallado zapatillas pequeñas, una bicicleta, un triciclo y varios juguetes. Además, se encontraron huesos de un hombre adulto en lo más profundo de la excavación. Los mismos investigadores supusieron que podía tratarse de un sujeto que ayudó a Mendoza a construir el subterráneo a principios de los años 90 y que una vez terminado el trabajo fue asesinado para que nadie supiera de su existencia. Los detectives también hallaron las credenciales electorales de Rubicela Gallegos Castillo, de 32 años de edad, desaparecida en 2019, y Flor Nínive Vizcaíno Mejía, desaparecida en 2016. Mendoza reconoció haberlas asesinado y enterrado en la propiedad, sumando así otros 2 crímenes por los que podía ser procesado. Cuando el caso salió a la luz, el abogado y periodista Javier Tejado publicó una columna en el periódico El Universal y posteriormente decidió realizar una investigación mucho más acabada, con la idea de sacar un documental y así visibilizar el problema del feminicidio en México, además de buscar justicia para las víctimas. Tejado no solo contó con el apoyo de un equipo multidisciplinario que lo ayudó en la tarea de forma desinteresada, sino que consiguió que la producción fuera financiada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, Dilcia García, la fiscal principal del caso y responsable de investigar los delitos de violencia de género en el Estado de México, fue recomendada por el presidente de la Corte para entregar información confidencial de la investigación y se puso inmediatamente a disposición del equipo liderado por Tejado, aunque con 2 condiciones. La primera era que no entrevistara a los familiares de las víctimas, pues estaban traumatizados por la experiencia y aquello podía alterarlos. La segunda era que se le diera la oportunidad de revisar el guión del documental para verificar que no se revictimizaba a nadie. García le aseguró a Tejado que los investigadores habían descubierto que Reina González mantenía una relación amorosa con el acusado, Andrés Mendoza. Por lo visto, la mujer era víctima de violencia intrafamiliar por parte de su esposo, el comandante Bruno Portillo, y había encontrado consuelo en el hombre que poco después la mataría. En el Estado de México, uno de los supuestos para que un asesinato sea considerado como feminicidio es que haya existido entre el asesino y la víctima una relación sentimental. Este dato, según la fiscal, resultaba esencial para la investigación, pues justamente permitía a la justicia acusar a Mendoza por el cargo de feminicidio en el caso de Reina y por ende condenarlo a una pena mucho más dura. Finalmente, y con el apoyo de distintas entidades, Tejado pudo dar inicio al rodaje del documental.
La idea era entrevistar a todos los involucrados en el caso para obtener testimonios de primera mano. La fiscal Dilcia García entregó datos relevantes en una entrevista, destacando que dicha investigación estaba en manos del equipo de la Fiscalía General de Justicia, en donde todos sus integrantes estaban comprometidos tanto con su labor como con la memoria de las víctimas y sus familiares. Si bien confirmó que los asesinatos cometidos por Mendoza databan de principios de 1990 y que el total podía ser sumamente elevado, no entró en detalles acerca de los aspectos más grotescos, como los actos de canibalismo. Se decidió entonces seguir por los casi 30 bomberos y policías que acudieron al número 22 de la calle Margaritas aquella noche. Sin embargo, ninguno habló demasiado. Respondían las preguntas de forma positiva o negativa y no ahondaban en detalles, lo que resultó frustrante para la producción, pero también sospechoso. Los funcionarios aseguraron detrás de cámaras que habían recibido órdenes por parte de la Fiscalía de Justicia de Atizapán y las más altas esferas del gobierno del Estado de México de no entregar ningún detalle del caso para el documental o serían procesados judicialmente por poner en riesgo la investigación. Una de las personas que había hecho la amenaza era la misma fiscal Dilcia García. Javier Tejado y su equipo ignoraban qué se estaba tratando de ocultar, pero acudieron al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi, y al fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, quienes se comprometieron a otorgar todo tipo de garantías a los bomberos y oficiales que accedieran a ser entrevistados. Solo así, estos pudieron dar una versión íntegra de los hechos para el documental Caníbal, Indignación Total. El capitán de bomberos Jonathan González entregó datos estremecedores. No solo describió con detalles la escena del crimen y la lúgubre casa de Mendoza, sino que aseguró que durante las excavaciones, él y sus compañeros podían encontrar entre 500 y 600 restos óseos al día. Pero algo que no se había hecho público hasta ese momento, y que tanto Tejado como su equipo ignoraban, era la existencia de varias cintas de video grabadas por el mismo asesino. González explicó que en el sótano había una tarima de madera sobre la que Mendoza instalaba una cámara para registrar todo lo que le hacía a los cadáveres. Según los documentos oficiales, se encontraron 28 cassettes de 8 milímetros de la marca Sony y otros 25 en formato VHS, todos con fotos de mujeres desnudas en sus portadas y distintos rótulos. Algunos parecían no tener relación con los crímenes, como aquellos que se titulaban Muy interesante, El enigma de las pirámides, En busca de la eternidad o La nave de los dioses. Otros eran mucho más explícitos, como Dos descuartizadas, Señora Katia, el día 16 de octubre de 2016, a las 14:30 horas, o Marta Andrade se fue el día 19 a las 9 a.m., 2 de diciembre de 2017, su peso 90 kilos. En todos estos videos aparecían imágenes de Mendoza masturbándose y abusando sexualmente, destazando, descuartizando e incluso canibalizando los cadáveres de las mismas mujeres que aparecían en las portadas. Quedaba en evidencia entonces que no solo se trataba de un caníbal, sino también de un necrófilo. Al mismo tiempo, los equipos de policía y bomberos involucrados en el caso confirmaron un detalle aún más macabro. En la vivienda había un gran letrero con el que Mendoza anunciaba la venta de carne y chicharrones, la cual, según las autoridades, no era otra que la de sus propias víctimas.
Por lo visto, no solo vendía carne humana a sus vecinos, sino que también les regalaba colaciones preparadas con chile en platos plásticos o bolsas de carne de 1 kilo, limpias de grasa y listas para ser cocinadas. El hombre aseguraba que era carne de jabalí y que la conseguía a buen precio en San Sebastián Río Dulce, su pueblo natal. Si bien un par de vecinos confirmaron la historia e incluso reconocieron haber comido carne humana sin saberlo, posteriormente se retractaron y se negaron a realizar más declaraciones. Estaban horrorizados y hasta cierto punto su hermetismo era comprensible. Aún así, el periodista Javier Tejado quería llegar al fondo del asunto. Resultaba insólito que un sujeto como Mendoza asesinara impunemente durante tanto tiempo. Muchas de las víctimas acudían a él para solicitar ayudas, bonos o permisos para la venta callejera de productos y nunca más se les volvió a ver con vida. Poco después, el asesino vendía y regalaba kilos de carne de dudosa procedencia por el vecindario. ¿Cómo era posible que todo aquello ocurriera sin que ninguno de sus vecinos notara nada sospechoso? Silvia Hernández, una mujer que tenía una tienda cerca de la casa de Mendoza, recordaba haberlo visto regalando carne a varias familias de la colonia, pero aseguró que jamás le recibió nada. También dijo que de vez en cuando colgaba enormes tiras de carne en un tendedero ubicado en la azotea de su vivienda. En cierta ocasión le preguntó qué estaba haciendo y el hombre le dijo que estaba poniendo a secar carne de cerdo que una prima le había traído de Osaka. Silvia mencionó que aquella carne tenía una grasa de color amarillento, lo cual le resultó sospechoso, pero jamás realizó una denuncia. De hecho, varias veces vio que las mangas de la camisa de su vecino estaban manchadas de sangre. Además, recordó un episodio aterrador cuando una mañana una joven salió pidiendo ayuda del interior del inmueble de Mendoza, asegurando que el hombre tenía a una amiga suya dentro y que no la dejaba salir. Aunque parezca insólito, Silvia tampoco llamó a la policía para denunciar el hecho. Otro aspecto desconcertante era que Mendoza arrendaba 2 cuartos independientes dentro de su propiedad y ninguno de los inquilinos se dio cuenta de lo que estaba pasando. Uno de ellos, un joven que vivía allí junto a su madre, aseguró que jamás sospechó nada. Si bien el hombre olía extraño, llevaba la ropa sucia y varias veces lo vio llegando borracho por la noche, lo describió como alguien atento. Quizá lo único inquietante era que una expareja de su madre le había mencionado que cierto día Mendoza lo había invitado a beber y ver pornografía en su casa, en donde le confesó que grababa a las prostitutas con las cuales mantenía relaciones sexuales. Cuando el equipo de producción se dirigió hasta San Sebastián Río Dulce para buscar información sobre el pasado de Andrés Mendoza, se toparon con otra sorpresa. Por lo visto, el asesino viajaba cada cierto tiempo a su pueblo natal, llevando coolers llenos de carne que regalaba a las familias pobres, asegurando que era de jabalí. También obsequiaba ropa y zapatos de sus víctimas, los cuales supuestamente obtenía a buen precio gracias a la venta y compra de artículos usados en Atizapán. Mendoza se había labrado una buena reputación y los pobladores lo consideraban un hombre humilde y generoso. Sin embargo, todo aquello lo hacía para deshacerse de la evidencia y los cadáveres que se iban acumulando en su casa. El equipo encabezado por el periodista Javier Tejado había recopilado información y declaraciones que resultaban atroces e indignantes.
Hasta cierto punto, no solo la desidia de las autoridades quedaba de manifiesto, sino también la de la propia comunidad. 6 meses después de la detención de Andrés Mendoza, y desafiando abiertamente la orden de la fiscal Dilcia García, quien había prohibido entrevistar a los familiares de las víctimas, Tejado contactó al comandante Bruno Portillo, ya que estaba interesado en escuchar su versión de los hechos. Tras meditarlo un par de días, poniendo como condición no aparecer en cámara, el hombre accedió a colaborar, aunque sus declaraciones sorprendieron a todos. Bruno ni siquiera parecía enfadado con el asesino, el cual probablemente pasaría el resto de su vida en la cárcel, sino que apuntó sus dardos contra el Ministerio Público, acusando específicamente a la fiscal Dilcia García de inventar el supuesto romance entre Reina González y Andrés Mendoza. El hombre aseguró que la fiscalía le había pedido a él y a su familia que acreditaran el vínculo sentimental entre ambos para que el caso se convirtiera automáticamente en un feminicidio y así obtuvieran una triple compensación económica. Bruno se negó a la propuesta ya que aquello atentaba contra la dignidad de su esposa y los revictimizaba. Las autoridades insistieron durante semanas para que firmaran un acuerdo, pero Bruno no estaba dispuesto a ceder. Este era el motivo por el cual la fiscal Dilcia García no quería que los familiares de las víctimas fueran entrevistados para el documental. Poco después, uno de los productores fue contactado por un extraño sujeto que hacía una afirmación escalofriante. Poseía uno de los diarios de Mendoza, junto con ropa interior de un par de víctimas y restos óseos que había robado directamente de la casa del asesino. Todas estas piezas eran evidencia clave para la investigación, sin embargo estaban siendo subastadas en el mercado negro, algo que nuevamente dejaba en evidencia la incompetencia de las autoridades, que ni siquiera habían sido capaces de resguardar las pruebas del caso. Tras una larga deliberación, y tomando en cuenta que adquirir este tipo de artículos podía ser considerado poco ético, el equipo dirigido por Javier Tejado reunió el dinero y compraron solo el diario, ya que en él supuestamente el asesino había anotado el nombre de varias de sus víctimas. Si aquello servía de ayuda para identificarlas y dar justicia a sus familiares, entonces la compra estaba justificada. El diario de Mendoza era un cuaderno con la portada de un niño pescando y contenía el nombre de 54 mujeres asesinadas entre 1989 y 1991. A un costado anotaba su edad, la fecha de su muerte, su peso completo y el peso de cada una de sus partes, incluyendo extremidades y órganos internos. La existencia de varios de estos diarios se había difundido en un par de notas de prensa, pero tener uno de ellos entre manos era algo completamente distinto. El equipo de producción estaba asqueado. Entre las páginas no solo se encontraron un par de identificaciones oficiales de las víctimas, lo que descartaba que se tratara de una farsa, sino también restos de comida, vellos, pestañas e incluso manchas de sangre. Aunque las autoridades fueron informadas de la existencia de este diario, nadie lo reclamó. Por lo visto tenían demasiada evidencia de los crímenes de Mendoza y no sabían exactamente qué hacer con ella. Más de 4.300 huesos habían sido desenterrados de la vivienda del asesino y los exámenes de ADN no sirvieron para identificar a ninguna víctima porque no había muestras para cotejarlas. Otro antecedente inquietante era que una hermana de Mendoza, dueña del inmueble ubicado en el número 14 de la calle Margaritas, llevaba años desaparecida.
Cuando Mendoza fue interrogado, dijo que posiblemente se había mudado con alguna pareja, pero el hecho de que la mujer dejara una casa deshabitada y ni siquiera intentara venderla para obtener algún beneficio resultaba demasiado sospechoso. Los investigadores estaban seguros de que también la había asesinado. Al mismo tiempo se descubrió que Mendoza tenía otras 2 propiedades a su nombre en la misma colonia, las cuales jamás fueron investigadas, a pesar que existía la posibilidad de que en ellas se hallaran más cadáveres. Era evidente que la fiscalía no deseaba seguir gastando recursos y no había un interés real en resolver la totalidad de los crímenes. Los medios de comunicación bautizaron a Andrés Mendoza como el caníbal de Atizapán, y sus atroces actos provocaron horror e indignación. Incluso agentes del FBI de los Estados Unidos se comunicaron con las autoridades mexicanas para solicitar información sobre el asesino y sus crímenes como objeto de estudio, además del acceso a las cintas de video que grababa en su sótano. A pesar de toda la expectación en torno al caso, ya que se encontraba con un juicio en curso, Mendoza sorprendentemente aceptó conceder una entrevista a la experimentada psicóloga Fey Ostrowski. Con respecto a su relación con las mujeres, Mendoza declaró: "Bueno, a todo hombre le gusta la mujer. Todas están bonitas, todas. A todos nos gustan las mujeres. Los hombres no somos maricones que le gustan los hombres. Sabemos que no todas las mujeres son sinceras. También a ellas también les gusta, pues les gusta jugar mal con los hombres también. Ahorita ya la mujer ya manda. Ahorita ya los hombres ya no mandan. Anteriormente, los hombres eran los que mandaban. Y ahora, como estoy viendo, los hombres ya se ponen faldas. Ando en la calle y veo que se ponen faldas hasta aquí y enseñan sus piernas. Y las mujeres bien tapaditas sus piernas. Se está volteando al revés todo. Ahorita ya la mujer manda". Cuando se le preguntó a Mendoza por los crímenes de los que se le acusaba, se le vio ansioso y solo reconoció haber asesinado a Reina González. En la declaración oficial realizada ante la policía, lo describió con una frialdad espantosa. El día viernes 14 de mayo de 2021, al ser aproximadamente las 10 u 11 de la mañana, llegó a mi casa la señorita Reina. Estuvimos en mi cocina. Me llegó un coraje y tomé un cuchillo cebollero con el cual le corté el cuello. Después de esto, como no se moría, la tomé del cabello y comencé a golpearla contra el suelo para que ya no sufriera y se muriera rápido. Le quité la ropa y la arrastré hasta mi cuarto. La subí a una mesa que tengo y entonces comencé a cortarla. Primero la pierna derecha a nivel de la cintura hasta desprenderla. Continué con la otra pierna. Continué con el brazo derecho y después el izquierdo. No le troné los huesos, sino que corté los nervios para poder desprenderlos. Continué cortando del pecho a la cintura hasta que tronó y pude abrirla sacándole las tripas, las cuales eché a una cubeta, al igual que el corazón y los pulmones. Todo lo de adentro lo eché en la cubeta. Después le corté la cabeza a nivel del cuello. Ya con la cabeza cortada, la vi que estaba muy guapa y dije, voy a ver qué pasa, y comencé a quitarle el rostro, es decir, con el cuchillo le fui cortando el cuero hasta quitarle, por decir, como una máscara. Después le corté todo el cuero cabelludo. Todo esto lo hice en la parte de mi recámara y después lo bajé a la bodega que tengo.
Una vez abajo, comencé a cortarla en forma de bisteces, sacándole la manteca, la cual eché en otra cubeta. Como había muchas moscas, decidí echarle sal a la carne, dejando todos los restos ahí, ya que no sabía qué hacer. Cuando uno de los periodistas le preguntó a Mendoza por qué había asesinado y descuartizado a Reina González, señaló lo siguiente: pensaba yo para no tirarla lejos. Sé lo que es poquito, tengo sábanas, pensé. La envuelvo y la entierro aquí, porque pobre, ¿no? ¿Cómo la voy a llevar a tirar? No es un animal, no, pobre. Si bien entregó detalles espeluznantes del crimen y reconoció haber grabado en video todo el proceso de descuartizamiento, insistió en que no había asesinado a ninguna otra persona y que tampoco realizó actos de canibalismo, a pesar que la evidencia indicaba lo contrario. Los exámenes psiquiátricos realizados a Mendoza indicaban que se trataba de un psicópata extremadamente manipulador, con una total falta de empatía, sentimientos de culpabilidad o remordimientos. Era impulsivo, mentiroso, insensible e incapaz de generar vínculos con otras personas. En cierto momento Mendoza mencionó que atacaba a las mujeres que se negaban a intimar con él, así como también por frustración sexual, específicamente cuando eyaculaba antes de tiempo. Exámenes médicos indicaron que poseía genitales ambiguos y lesiones inusuales en el perineo, condiciones que afectaron negativamente su vida sexual desde la juventud, pues algunas de sus parejas se burlaron de él. Es posible que estas anomalías mermaran su autoestima y desencadenaran un odio generalizado hacia las mujeres. Tenía un fuerte resentimiento hacia ellas y las despreciaba profundamente. Mendoza escogía principalmente dos tipos de víctimas: trabajadoras sexuales o mujeres pobres y solas que acudían a él en busca de ayuda debido a su posición como presidente municipal. Las engañaba para que ingresaran a su vivienda, en donde las apuñalaba en el cuello o el corazón. Luego, llevaba a cabo un verdadero ritual, en donde se ponía un bozal emulando al personaje de ficción Hannibal Lecter y comenzaba a destripar, descuartizar y destazar los cadáveres, mientras se masturbaba y se las comía. Deshumanizar y cosificar a las mujeres, convirtiéndolas en macabros trofeos hechos de piel, le resultaba gratificante y le hacían sentir poderoso, con un control absoluto sobre ellas. El juicio por el asesinato de Reina González comenzó a principios de 2022 y la fiscalía solicitó a la corte presentar como evidencia el video grabado por Mendoza, en donde se mostraba lo que le había hecho a la víctima. El material era sumamente gráfico y aunque se le ofreció a Bruno hacer abandono de la sala para no ser testigo de las horrendas imágenes, este decidió quedarse. En la cinta se observa a Mendoza abusando sexualmente del cadáver al interior del sótano. Estaba completamente desnudo, aunque llevaba puesto un mandil de cuero en donde guardaba un par de cuchillos. Posteriormente procede a destazar y destripar lentamente el cuerpo. En cierto momento le extrae los ovarios y se los come. Luego le saca el corazón y tras levantarlo con su mano como si se tratara de una especie de ritual, comienza a devorarlo. Mendoza había mostrado poco interés en las audiencias. Bostezaba, parecía distraído y ansioso por regresar a su celda. Sin embargo, cuando el video fue exhibido, su actitud cambió por completo. En palabras del periodista Javier Tejado, quien estuvo presente durante el juicio, el asesino parecía estar excitado sexualmente al ver la grabación.
Una vez que toda la evidencia fue presentada, el juez Víctor Mejía concluyó que si bien no se pudo probar que entre la víctima y el victimario existiese un romance, como indicaba la fiscalía, el asesino había abusado de una relación de confianza, perpetrado actos de violencia sexual y mutilación contra una mujer, lo que bastaba para tipificar el crimen como feminicidio, según el Código Penal mexicano. Finalmente, Andrés Mendoza sería encontrado culpable y condenado a prisión vitalicia, lo que garantiza que morirá tras las rejas. Entre los años 2022 y 2024, Mendoza recibiría otras 7 condenas por los feminicidios de Flor Nínive Vizcaíno Mejía, Rubicela Gallegos Castillo, Norma Jiménez Carrión, Berenice Sánchez Olvera y 2 mujeres solo identificadas como Aline y Gardenia. A pesar de estos avances, lo más probable es que para la mayoría de las víctimas y sus familiares no haya justicia. De hecho, oficialmente, las autoridades mexicanas indican que Mendoza podría ser responsable de solo 19 asesinatos. Este horrendo caso incitó a un grupo de vecinas de Atizapán a organizarse y crear un colectivo llamado Mujeres Vigilantes, el cual busca prevenir el feminicidio y brindar apoyo psicológico y legal a todas aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género. Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la agrupación se presenta a las afueras de la casa de Andrés Mendoza, en el número 22 de la calle Margaritas, en la colonia Lomas de San Miguel, para dejar cruces de color rosa en honor a las víctimas. Diversos medios de comunicación informaron que el 15 de julio de 2025, Andrés Mendoza fue internado en el Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos, aquejado de una grave neumonía y complicaciones debido a su diabetes. Hasta la fecha de publicación de este video, se desconoce si su estado de salud ha empeorado. Solo en abril de 2025, después de 3 años del estreno de la serie documental Caníbal Indignación Total, el periodista Javier Tejado publicaría un libro titulado El Caníbal de Atizapán, la historia del mayor asesino serial de México, haciendo especial énfasis en la traumática experiencia del comandante Bruno Portillo. Bruno no solo realizó una investigación sin la ayuda de las autoridades, descubrió el cuerpo de Reina y capturó al asesino en poco más de 24 horas, una verdadera hazaña considerando la inacción de la policía, sino que además fue hostigado por la fiscalía en un intento de montar un caso de feminicidio que mancillaba la dignidad de su propia esposa. Es de esperar que el trabajo de investigación de Javier Tejado y todo su equipo siente un precedente importante para exigir rigurosidad y dignidad en la investigación policial en México. Esta historia no solo debería terminar con una condena ejemplificadora contra un asesino en serie, sino también con una reforma profunda de las instituciones para evitar negligencias de este tipo y generar una concientización ciudadana que garantice que la sociedad no permanezca indiferente ante estos hechos. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.